Si usted está leyendo conmigo el libro Estrategias de Satanás de Warren Wiersbe, no responda si ya estudió la guía de estos 2 días atrás. Pero si no está estudiando conmigo esto, por favor ayúdeme, porque necesitamos poner a toda la congregación en sintonía al hacer esta pregunta. ¿Cuál de los pecados del rey David creen ustedes fue el peor de todos? Ayúdenme. Levanten la mano, por favor, y sugieran. Y hasta donde yo sé, en el club de lectura solo tengo a 83 personas. Así es que las otras 700 seguro no están leyendo conmigo y podrán ayudarme. Hermana Milita. Haber asesinado a Urías Eteo. Bueno, hermana Milita piensa que ese fue el peor de sus pecados. ¿Habrá alguna otra opinión? Sí, hermano. ¿Acostarse con Betsabé? Ok. El adulterio que cometió con Betsabé fue el peor de sus pecados. ¿Habrá una tercera opinión, hermano? La pereza, porque en lugar de haber ido a la guerra como era la costumbre de los reyes, él se quedó holgazaneando. Su peor pecado. Bueno, la mayor parte cree que su peor pecado fue el adulterio, que le suma al homicidio. Y durante mucho tiempo yo pensé igual. Hasta ahora, leyendo este pasaje de la Escritura, sumado al libro de Warren Wiersbe. Él me hace ver desde otro punto de vista. Yo sé que no deberíamos estimar la gravedad de un pecado por los números. Sin embargo, los números nos arrojan cierta razón. En honor a ello, escuchen este dato. El adulterio y el homicidio provocó 4 muertes. Y por supuesto, la secuela de un hogar desmoronado ante esa circunstancia. Pero haber censado a Israel provocó 70,000 muertos. Así es que si lo vamos a ver en perspectiva, el peor de los pecados del rey David no fue el adulterio, fue haber censado a Israel. Atención, yo con esto no estoy sugiriendo que el adulterio no es pecado y que si usted hoy por hoy está viviendo en adulterio va a justificarse tonta y neciamente en decir, ya ve, yo no estoy tan mal. Yo no estoy diciendo semejante barbarie. Estoy diciendo que en perspectiva el pecado de haber censado a Israel fue mucho, pero mucho, mucho peor en honor a las consecuencias. Es probable que una cantidad de ustedes desconocen ese pecado, desconocen esa historia, y creo que no tengo tiempo para describirla. Deben ustedes leerla en casa. Debo insistir, el pecado con Betsabé es un pecado de los deseos de la carne. Y el pecado de haber censado a Israel es un pecado de los deseos de nuestro interior, que no están tan a la vista como un adulterio. De hecho, descubrirán que la Biblia llama a esta diferencia pecados de la carne y pecados del espíritu. Y sé que algunos con cierta sorpresa me dirán, nunca había escuchado semejante diferenciación. Pues sí la hay. Por supuesto,
que la diferenciación es la consecuencia. Es decir, los pecados del espíritu provocan un daño colateral irreversible, horrendo, que afecta a mucha más gente. Sé que me dirán algunos, mire, ya problemas tenía para entender eso de que el capítulo 15 era un pasaje tríptico, en donde la oveja, la moneda y el hijo estaban perdidos. Pero ahora resulta que está enseñándonos que además existen los pecados de la carne y los pecados del espíritu. Sí, exactamente eso estoy diciendo. Pero atentos, porque los pecados del espíritu pueden desencadenar uno de los peores, no de los peores, el segundo peor de todos los pecados. Y digo segundo porque solo hay dos que se consideran bíblicamente como pecados imperdonables. El primero, la blasfemia contra el Espíritu, y el segundo, no reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Los pecados del Espíritu desencadenan el segundo. Y eso es lo que vamos a estudiar en la parábola titulada Parábola de los pecados espirituales. Vayan a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos hasta el versículo 25. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 15, verso 25. Recordarán que el domingo pasado llegamos hasta el 24. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, por favor, habla a nuestras vidas, que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos tu guía. Amén. No vamos a narrar de nuevo la parábola porque yo asumo, uno, la mayor parte de ustedes la conoce. Dos, asumo que vinieron el domingo. Así es que si usted no la conoce y tampoco vino el domingo, le recomiendo. Es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Cristiano que diga no haber leído o desconocer esa parábola, perdón que lo diga así, si ya lleva 6 meses en una iglesia, 1 año, yo pondría en duda que sea cristiano. Pero en fin, la Biblia no me dice eso. Solo estoy animándoles a conocer esa parábola. Lo que sí haremos es recordarles que la tercera parábola del pasaje tríptico bien podemos partirla en dos, decir que se trata de 2 parábolas en una, que ya estudiamos la primera el domingo relacionada al hijo pródigo y que la segunda parte está relacionada al hermano mayor, que es lo que esta noche vamos a retomar. También como punto aclaratorio debo insistir en pecados espirituales y de la carne, diciéndoles que no es mi creatividad
hacer una diferenciación. La Biblia la establece. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice, no lo busquen porque no tenemos tiempo, en casa ustedes, en la pantalla. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí está la diferenciación. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recalco 2 de Corintios 7:1. Y como sé que la mayor parte de ustedes vienen a estudiar la Biblia, seguro traen un lapicero y estarán poniendo la cita para más tarde corroborarlo en sus Biblias. Bueno, predicador, ¿cuáles son los pecados de la carne como definición? No es complejo, simple y sencillamente los relacionados a los placeres de nuestro cuerpo, de nuestra carne, valga la redundancia, acciones externas que obviamente son ampliamente reprochables en la comunidad religiosa. Hablo adulterio, alcoholismo, fornicación, drogadicción, homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los pecados de la carne. Y ya lo dije, por supuesto que son reprochables. Los pecados del espíritu son actitudes internas que no son tan evidentes, tan obvias, tan tangibles o demostrables como las de la carne. Aún peor, los pecados del espíritu pueden pasar desapercibidos, al punto de que nuestras comunidades religiosas prácticamente no los consideran como graves pecados. Pero cuidado, antes de decir la advertencia, voy a mencionar algunos de esos pecados del espíritu. Orgullo, avaricia, indiferencia y falta de amor, entre otros, son los pecados del espíritu. Si usted es una persona orgullosa, puede estar sentado en medio nuestro, puede ser un gran servidor y nadie le está reprochando su orgullo, hasta el punto de creerlo normal o natural. Si usted es una persona una persona llena de avaricia, o una persona indiferente, o aún peor, una persona que no le importan los demás, no tiene amor por más nadie que por sí mismo, pues nadie lo va a reprochar, nadie dirá que usted es una persona pecadora. Esos son los pecados del espíritu. Aquí quiero regresar a la introducción. ¿Recuerdan cuál fue el peor pecado de David? ¿Cuál fue el peor pecado de David? Hacer el censo. ¿Ese fue un pecado del espíritu o un pecado de la carne? Entonces, pongan esto en sus corazones y en sus mentes. Los pecados de la carne son reprochables y acarrean consecuencias graves. Los pecados del espíritu son abominables y acarrean consecuencias horrendas. Los pecados de la carne son reprochables, acarrean consecuencias graves. Los del espíritu, estos son abominables y sus consecuencias son horrendas. Ahora que ya he establecido la diferencia entre el pecado del espíritu y el pecado de la carne, como último punto aclaratorio, recuerdo, las tres parábolas fueron dirigidas a un auditorium común en cuanto a las características de los que allí estaban.
no era muy heterogéneo. En realidad, fue dirigida a los fariseos. Y las tres fueron dichas porque ellos veían con malos ojos que Jesús se sentara a comer con publicanos, prostitutas y con aquellos que tenían pecados ¿de qué? En honor a la diferenciación que acabo de explicarles, ellos veían reprochable que Jesús se sentara a departir con los que tenían pecados de la carne. Jesús construye las tres parábolas para los que tienen pecados del espíritu, para los fariseos, aquellos que creen tener una reputación limpia a los ojos de la comunidad, pero su corazón está sucio. Y Jesús les dice que el problema más grave es lo que hay dentro de su corazón, los pecados del espíritu. Ahora, todo esto en el contexto del pecado del hermano mayor. Ahora, hay que entender la parábola, cuál era el problema con el hermano mayor. Atentos, hay que admitir, humanamente hablando, este no era un mal hijo. Pienso que la mayor parte de papás dirían, es un hijo excelente, es alguien que trabaja muy duro, obedece al padre en todo, ahí lo dice. Nunca ha traído desgracia a la familia y aparentemente es alguien carismático porque dice que tiene una cantidad de amigos. Yo no estoy exagerando, es lo que él dijo, que él podía haber hecho una gran fiesta con sus amigos. Y al describirlo así, hey, este es casi un santo a la par del hermano menor. No estoy parafraseando, no estoy exagerando nada, lo estoy diciendo de forma humana. De hecho, hay papás ahora mismo en nuestro medio que dirían, bueno, así es mi hijo o mi hija, estoy orgulloso, es una persona que trabaja, es obediente, nunca me ha traído desgracia y es alguien muy social. Bueno, insisto, es casi un santo en comparación a un hijo rebelde, alcohólico, que ha tenido problemas con la ley. Así es que, insisto, hay que admitir que parecía un buen hijo, exactamente como parecían ser los fariseos. Ellos eran muy correctos en la comunidad religiosa, no se escuchaba de escándalos, de adulterios en su medio, no se escuchaba de alcoholismo severo, no se escucha en medio de los fariseos de deshonestidades financieras o cosas parecidas. Van a la iglesia. De hecho, ahora digo en nuestro contexto, también muy parecidos a aquellas personas en nuestra comunidad que son muy ordenados. Nunca se ha oído de escándalos o gritos en sus casas. Tienen una religión bastante aplaudible humanamente hablando, difícilmente faltan un domingo. Aún mejor, de vez en cuando se involucran en alguna actividad para servir a otros. Hey, hasta diezman algunos de ellos. Son casi santos en comparación a los alcohólicos, adúlteros, drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pasen de largo que he dicho humanamente hablando. Porque si no lo notaron antes,
el hermano mayor había roto toda la ley. Cuando digo toda la ley, no les voy a poner a repasar uno por uno los mandamientos, sino que les voy a animar a que recuerden los 2 mandamientos que resumen toda la ley. ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerza. Y el segundo, no amaba a su padre ni a su hermano. Rechazaba a su padre y rechazaba a su prójimo. Que no lo hacía público o no lo había dicho hasta este punto, eso es otra historia. Sé que me preguntarán, pero ¿y entonces por qué obedecía al padre? Porque le conviene. Porque era muy ordenado, como mucha gente. Son ordenados. No tienen compulsiones que los drogadictos, los alcohólicos o los que tienen problemas sexuales tienen. Su compulsión no es visible. Pero nadie dijo que no la tengan. De hecho, en la parábola, si quisiéramos tomar cada personaje como un símbolo, yo pregunto, ¿el papá de esta parábola a quién representa? A Dios. El hermano mayor está reprochando la forma en cómo Dios dirige a sus hijos. No ama a su padre. Y mucho menos al prójimo, en esta vez su hermano. Yo diría, ¿qué hermano mayor no se alegraría al saber que su hermanito que ha quedado tirado con los cerdos regresa a la casa del padre? Bueno, alguien que no ama a su prójimo. Así es que si alguna vez usted creyó que por no tener los pecados de la carne que la comunidad religiosa tanto reprocha, por supuesto la Biblia también lo reprocha, usted sale bien librado habiendo roto estos 2. Usted no se ha librado de nada. Peor aún, a lo mejor no se ha dado cuenta el pecado que empujaba al hermano mayor a no sentir amor ni por el padre ni por su hermano. De hecho, esa es la pregunta ahora. Lean conmigo el verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, jamás. Este era un buen fariseo. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, les pregunto, en honor a este versículo, ¿han descubierto cuál era el pecado que llevaba en su interior No me refiero a no amar a Dios y no amar a su hermano, me refiero que él lo llevaba a no amar a Dios ni a su hermano. La avaricia, imagino que están pensando, yo no quiero compartir mi herencia con ese despilfarrador, que me importa que viva con los cerdos. Bueno, en realidad hay avaricia, pero no es lo que lo empujó a esto. Levanten la mano los que quieran sugerir. Oscar, envidia, no, en realidad él seguía mejor que el menor, humanamente hablando. ¿Sí? ¿Por qué orgullo? Vuelvan a leer conmigo el verso 29. Tantos años te he servido, nunca te he desobedecido y nunca me lo has pagado. ¿Sí? ¿Y la falta de humildad cómo se traduce? Como soberbia u orgullo.
El domingo explicamos el contraste. ¿Recuerdan cómo le dijo el hijo menor al padre cuando regresó? No soy digno de ser tu hijo. Este le está diciendo, soy el único digno de ser llamado tu hijo. Yo me merezco ser tu hijo. De hecho, el pecado de este era su orgullo. Solo piensa en lo que él merece, no en lo que su padre puede estar sintiendo en relación a su hermanito. No le importa un comino lo que su hermanito estuvo sufriendo. El orgullo le lleva a pensar en sí mismo. ¿Saben? Creo que en el vocabulario de muchos de nosotros la palabra orgullo pulula. Descubrí mientras estudiaba esto que de vez en cuando yo digo, me siento orgulloso de esto. Y a partir de hoy he aprendido que el orgullo siempre es un vicio y siempre es un pecado que debo sacar de mi vocabulario. Pastor, pero lo está diciendo en forma espiritual. Si yo digo me siento orgulloso de mi país, no está tan mal. Les voy a dar la definición de Google respecto a orgullo. 2 definiciones rápidas. La primera, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, al punto de que se cree superior a los demás. ¿Pusiste esto en pantalla? Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, al punto de creerse superior a los demás. Cuando yo digo me siento orgulloso, es porque me siento estimado a mí mismo. Y que mis méritos me van a empujar a creer que soy mejor que otros. El hermano mayor se creía tan bueno que creía que su hermanito no valía nada. El hermano mayor se creía tan bueno que creía que su papá estaba equivocado. Se creía tan bueno que se creía digno de recibir herencia. Cierto es que todos los padres desde el principio de la historia tenemos el privilegio de querer heredar a nuestros hijos, pero no tenemos ninguna obligación de hacerlo, a no ser la responsabilidad de una herencia espiritual y moral. Pero heredar económicamente a un hijo no es algo que él lo merezca, es un derecho del padre. En vida, los padres podemos decidir a quién heredar. Él no era digno de nada, pero él se creía digno de todo, porque era orgulloso. La segunda definición, sentimiento de satisfacción hacia algo propio que uno considera meritorio. Les voy a demostrar la gravedad de quitar de mi vocabulario. Me siento orgulloso. Ahora me doy cuenta que lo ocupé mal. Definitivamente yo estoy muy agradecido con mi Dios por mis hijos. Y más de alguna vez lo he dicho abiertamente que me siento muy orgulloso de ellos. Ahora descubro que al yo decir eso, estoy robándole la gloria a Dios y atribuyéndomela a mí mismo. Porque la única razón por la que yo esté agradecido por mis hijos es por pura misericordia. No hice nada para merecerlos. Es más,
si soy muy literal, debería decir que he hecho cosas suficientemente feas como para no merecerlos. Entonces, es una tontería que yo diga me siento orgulloso. Pastor, pero cuando lo hemos dicho en el buen sentido de la palabra, bueno, si esa era su intención y su corazón, ahora ustedes saben que lo que debemos decir no es me siento orgulloso, es me siento agradecido. Porque David mandó a censar al pueblo porque él se sentía que ese ejército era poderoso porque él era poderoso. Eso es robarle la gloria a Dios. El orgullo siempre glorifica al hombre y le roba la gloria a Dios. Y él dice que él no comparte su gloria con nadie. Hemos descubierto, los que estamos leyendo ese libro, que el orgullo es una de las preferidas armas de Satanás para alejarnos de Dios y quitarnos el amor del Padre. ¿Por qué? Porque como creemos que merecemos el privilegio de ser hijos, nos distanciamos del Padre. Por eso es que algunos creen ya no necesitar venir a la iglesia. Por eso es que algunos creen no necesitar venir a la oración. Por eso es que algunos se creen importantes, porque no se han dado cuenta que están bañados de orgullo. El orgullo nos vuelve repugnantes, nos vuelve soberbios. Ya habrán notado, él habla con carisma, con el criado. No tiene problemas para hablar con los que creen menores que él. Pero al papá no le puede hablar igual. Al papá lo acusa, lo reprocha. Esto es fácil. La gente que está llena de orgullo no está en paz con Dios y consecuentemente no estará en paz con su prójimo. Y siempre estará mostrando su falta de amor a Dios y su falta de amor a otros. Esa es la razón por la que hay una cantidad de personas que vienen a las iglesias que no sirven en ningún ministerio. Creen no necesitarlo. Están llenos de orgullo. No sienten amor ni por el Padre ni por el prójimo. La herencia creen merecerla como fruto de su trabajo y de sus habilidades. Y no hacen que mencionar a Dios más que como una frase trillada y una vana repetición. Gracias, Dios. Falso. Y esto nos lleva a otro grave problema que está implícito en el orgullo. Sé que en este punto tendríamos que decir, wow, ¿hay más? Sí, escuche. Cuando estamos llenos de orgullo, nos volvemos también en expertos en juzgar a los demás. Como nos creemos buenos, correctos y mejores que otros, los demás son dignos de que yo los juzgue. Pastor, ¿estará exagerando? Nadie le sacó al hermano menor que estuviera despilfarrando la herencia con prostitutas. El entrometido fue el mayor. Él es el que lo juzga. Él le dice al papá, sí, tu hermanito, tu hijito, un despilfarrador, se acuesta con quien quiere. Hey, por cierto, un paréntesis. Lo voy a mencionar porque es curioso, pero no tengo suficiente razón bíblica para
ponerlo como doctrina. He escuchado y leído a algunos pensadores que insisten que cuando alguien menciona los pecados de otros en forma acusadora es porque los desea y no los ha consumido. ¿Entendieron lo que dije? Es que si este está hablando de, mira, se fue a despilfarrar la herencia con prostitutas, es porque eso es lo que él siempre ha querido hacer, pero no ha tenido el valor de hacer. O a lo mejor lo estaba haciendo y todavía no era público. Dije que no tengo suficiente base bíblica, solo es un pensamiento, pero no quise pasarlo de largo. Lo que sí tiene suficiente base bíblica es decir, el que está lleno de orgullo cree tener el derecho de acusar a los demás y de juzgar el estilo de vida de los demás. Las iglesias, creo, se están volviendo expertas, o quizás siempre lo fueron, en juzgar al prójimo en lugar de amarlo. Lo voy a repetir. Las iglesias, creo, nos volvemos expertas en juzgar a los demás en lugar de amarlos. $15 años atrás, cuando el ministerio de 100 días arrancó, o 20, no importa, me recuerdo las veces que fui acusado y juzgado porque yo pasaba tiempo con personas que todavía eran alcohólicos, porque de hecho lo hacía. Después de cada viernes de un evento de 100 días íbamos a cenar. En ese entonces se estaban poniendo de moda las gasolineras con pequeños supermercados, y como era la costumbre de ellos antes de conocer a Jesús, comer y beber en esos lugares, pues yo lo hice. También fui a los billares muchos viernes. Algunos de ellos, su vida de pecado de un viernes lo empezaban en un billar. Y yo pensé que debía hablarles de Cristo mientras jugábamos billar. Lo hice, fui juzgado. Y se me acusó de que cómo era posible de que un pastor estuviera en un billar. Y yo no estoy diciendo que hice bien o que hice mal, excepto que juzgue usted ahora. 2 de ellos son pastores, uno es en Dallas, el otro no me acuerdo dónde. Otro de ellos es directivo de nuestra iglesia. Otro de ellos estuvo como líder mucho tiempo. Y puedo seguir la lista. Pero en efecto eran así, tenían esos pecados de la carne. Ahora me pregunto, y usted pregúntese, ¿necio el deporte de algunos santulones de juzgar la vida de otros? Para mayor ironía, ha pasado ese tiempo y cuando empecé a dedicar tiempo a algunos jóvenes de la iglesia, que también estuvieron, espero acertar en decir estuvieron, en pecados de la carne, pues entonces se me acusó de que era una necedad dedicarles tiempo a los que estaban en pecados de la carne. Pienso que no hemos descubierto que el negocio de las iglesias es, número 1, amar a Dios, y número 2, amar al prójimo. Pero así son las comunidades religiosas, exactamente como el hijo mayor.
Carlos dijo, mi hijo dijo el domingo, unas parábolas, narrativas en las que se espera un final feliz. Así son los cuentos. Él se refería a los cuentos. Parecía que el pasaje tríptico también tiene un final feliz, porque la oveja perdida fue rescatada. La moneda perdida fue encontrada. Y el hijo perdido fue restaurado. ¡Hey, pastor! Sí tiene un final feliz. Momento. El hijo mayor no entró a la fiesta. A pesar del padre amoroso que le rogaba entrar a la fiesta. Y si quisiéramos alegorizar de nuevo y poner un símbolo a cada cosa, yo les preguntaría, ¿qué podríamos sugerir que es esta fiesta? ¿Qué simboliza o representa? ¿Qué simboliza o representa? La eternidad, la salvación. Estoy diciendo para sorpresa mía y quizás de algunos de ustedes, el hijo mayor se condenó por la eternidad, porque estaba lleno de orgullo, porque no amaba a Dios ni amaba al prójimo. Y no importó cuántas veces el Padre le rogó que entrase. Es casi como decir esta noche, algunos de ustedes que vienen cada semana y que están de brazos cruzados, con una actitud de casi indiferencia. No digo que todos los que están de brazos cruzados están con una actitud indiferente. Me estoy refiriendo a aquel hombre o aquella mujer. Me pregunto por qué viene. Deduzco que varios vienen nomás por el deporte. Tal vez sus papás los traen, su esposa, algo así. Y cada semana escuchan la voz del Padre usando a un inútil predicador rogándoles que entren a la vida eterna. Pero con sonado orgullo y altivez muestran indiferencia. Debo decirles con cariño, su indiferencia no es contra mí, su indiferencia no es contra esta iglesia, su frialdad no es contra un movimiento religioso, su indiferencia es contra el Padre, porque obviamente usted no ama al Padre y por eso lo rechaza y por eso no sirve al prójimo. Y la única razón por la que está aquí es por pura conveniencia. Desde razones necias o frívolas como jugar un partido de fútbol, o hasta razones mezquinas de interés económico o interés laboral. Pero amar a Dios y consecuentemente amar al prójimo no es algo que está en usted. ¿Saben? Exactamente igual que los fariseos. Les dije cuando empecé este estudio que los pecados del espíritu eran abominables y traían consecuencias horrendas. Rechazar a Jesús como Dios es un pecado de orgullo tan abominable que le lleva al infierno por la eternidad. Quiera Dios que usted no quiera cometer ese error. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarme. Gracias por gritarme y regañarme que debo corregir los pecados del espíritu y los pecados de la carne.